Ya, ya, yayita, buey está suelto, lucero viene alumbrando, ya, ya, como es. Ya, ya, yayita, buey está suelto, lucero viene alumbrando, ya, ya, como es. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Estas manifestaciones se han ido expandiendo a diferentes países, como a México, Puerto Rico, España, Venezuela, Colombia, hasta en la propia Italia hay ganguleros. Las representaciones de estos trabajos que estamos enseñando a ustedes datan de cientos de años. Es un hecho real en estas grandes ciudades. Aquí en los Estados Unidos esta religión tiene alrededor de 54 años y es sumamente joven. Ha llegado muy desmenuzada a los creyentes y por esa razón estamos expandiendo estos conocimientos para ayudar a todas aquellas personas que de un modo o de otro procesan estas artes. Palo Mayombe se ha mantenido en un tabú y seguirá manteniéndose en un tabú, ya que los viejos ganguleros de esta religión se han llevado muchos secretos a la tumba. Hoy en día no es fácil encontrar una persona que pueda dar conocimiento sin ningún ánimo de lucro, solo con el deseo de que esta religión se mantenga viva, sobre todo con las tradiciones que se han mantenido a través de el tiempo, sobre todo en Cuba. Hoy en día, muchos ganguleros que procesan esta religión están olvidados de las tradiciones al cual hicieron esta religión grande. Por eso, hoy dramatizamos estas escenas folclóricas para que de un modo o de otro ustedes puedan comprender un poco más sobre esta cultura. Palo Mayombe no es un mito. Palo Mayombe es una realidad que estamos palpando en muchos países, traída por los criollos cubanos que abandonaron la isla huyendo del comunismo. Hoy en día nos podemos manifestar de esta manera y podemos expresar con claridad y con lujo de detalle cómo es que trabaja un gangulero en un munanzo Congo. Wiri y yo dicen careajo, queaco, dice abue, antrola, dicen cunalombo, mamá cubelango, ñoca, pitite dilongo, talanquera, tata chichi. Dice en Sara, dicen tambatilanga, dice pa' que cuenda, dice lo propio indoki, dice pa' que cuenda, dice lo propio guatariamba. Dice pa' que cuende, dicen centella, dice pa' que urie, dice los mundeli, dice pa' que urie, dice los muana. Dice que son, dicen burucutela. Dice yo va a dar, dicen como dicen los menga, dicen de lo yo. Dice pa' que cuende, dicen cheche, yo va a dar un susu, yo va a dar unos memes. Dicen careajo, marrayo, dicen parta criumba de lo yo. Dice abue, dicen son abue, dice mañana son mañana. Dice si te apura hijo, dice no llega. Dice aprende, dicen después, dicen tú mandas. Esta forma primitiva al cual estamos demostrando todo con solo el interés de que las personas puedan captar en ella modos de trabajo, inclinación hacia el trabajo que puede estar haciendo, nos llevará, por supuesto, a un entendimiento más amplio de lo que es esta religión. Si nos preguntaran qué cosa es esta es una religión de la naturaleza.
donde todos los elementos de la naturaleza juegan una parte importante en los fundamentos o en gangas, donde se mantienen estas fuerzas encerradas para utilizarlas cuando las necesitamos. Esta religión es bien complicada y una de las religiones más respetadas que existe en Cuba. La forma primitiva que podemos ver, la forma con que trabaja el gangulero con patipén bajo signo, trabajando con un ñame, nos da el entendimiento que estamos en un trabajo bien primitivo, donde podemos calcular claramente cómo es que trabaja un mayumbero en contra de otro Munanzo Congo, en contra de dos enemigos. Estos enemigos tienen un Munanzo Congo y de un modo o de otro nos han enviado o arreado ciertos espíritus al cual nosotros hemos recogido y por lo tanto tenemos que descobrarnos y mandar lo que ellos mismos han mandado, pero con nuestra fuerza, al cual podemos darnos cuenta que no es ningún juego. Dramatizar estas escenas folclóricas nos pone en la realidad de cómo los ganguleros en su Munanzo Congo, en su intimidad, pueden trabajar, remontándolo a cientos de años, estos conocimientos que se han mantenido en un tabú. Hemos enseñado otras veces este trabajo, pero estamos haciendo otra versión más completa sobre el mismo, porque ya que este video ha tenido problemas que muchas veces no se ha podido escuchar. Al dramatizar estas escenas folclóricas, nos daremos cuenta cómo es que trabaja estos mayumberos en la imploración de las deidades, en la imploración de Lucancasi, en la imploración de Centella Andoquin, la dueña de los espíritus, donde vamos a hacer ofrenda a Centella para que hurie a la Moana y a Mundele. Marrayo parta criyumba de lo yo carajo. Dicen, ¿quién son tú? Dicen que lo llaman. Dicen, si tú no dicen, no me conocen. Dicen, carajo. Dicen, carajo. Dicen, va a ensarar. Dicen, cheche, bacheche. Dicen, va, dicen, como dicen. Dicen, bobar, dicen, con los propios. Dicen, centella, dicen, doquen, carajo. Dicen, pa' que cuende. Dicen, cheche, carajo. Junjo, junjo. Yamaca con anfinda. El embembere. Yamandanga. Yamandanga, el Usunde, funde, ya colococo, el embemberé, funfuruñando, endo, le sende, leco, yamandanga, le fungo de milunto. Y se abre cuto, dicen guirindinga, taca en bonda, tataí tiraca, munda praca, y acá na funda en kele kuna manguaco. Ya vea piango, dicen sila. Ya va piango con alombo. Dice, ya está que en Bongua. Dicen con todo, dicen ganga, dicen carajo. Dice, pa' que cuende, dicen cheche. Dice, lonquísima longo. Dice, pa' que urie, dice la Moana. Dice, pa' que urie, dice Mundele. Dicen carajo. Abue, dicen son abue, carajo. Congolango nunca tesia, carajo. Dice, ya va, dicen, como dicen, ya va a dar a uno. Dicen quintuala, dice pa' que urie, dicen cheche, dicen bachechi. Dice ya va a dar, dice un susumuana. Dice pa' que centella, dice urie, dicen cheche. Dice yo va a dar, dicen como dicen carajo, dicen lo menga, dicen de lo yo.
Dice, pa' que cuende, dicen cheche, dicen fumbe. Dice, pa' que cuende, dicen cheche, dicen quisimalongo. Dice, pa' que cuende, cheche, dice urie, dicen cariajo, dicen los muanas, dicen los mondeles, cariajo. Ahí dicen cariajo, dicen yopire, dicen de Cunanchila, cariajo. Dice Wiri, dicen Wiri yo, dicen cariajo, dicen Huiza, dicen cariajo. Don Fumbe, dicen los propios, dicen Sarabanda. Dice Taca en Bonda, dice con los propios, dicen Sasi, Sasi, cariajo. Dice con licencia, dicen de Lucero, dicen madrugá. Dice con licencia, dice que Tom Fumbe que cuenta en ganga, dicen cuenta chechi. Dice yo va a dar, dicen los menga. Dicen cariajo, dicen paqueurie, dicen los mundeles. Dicen Willy y yo, dicen ganga. Estas formas primitivas que datan de cientos de años, donde el gangulero pide a los espíritus, a las deidades, que se coman a la persona. Esto no es recomendable que lo hagan, pero sí es importante aprender estas formas primitivas, porque así nos remontamos a cientos de años atrás, donde el énfasis a pedir a las deidades, a pedir a los espíritus, a pedir a los infuiris, va a ser importante en el trabajo que desenvuelve el mayumbero o el gangulero o el palero, como es conocido en lo popular. Vemos cómo estamos trabajando con un ñame, abriendo diferentes huecos y haciendo dos caras: la cara de la persona al cual estamos haciendo el trabajo y la cara de la mujer de ese hombre, y a la vez vamos a representar la ocara o la cara de Centella, la dueña de los espíritus. Para muchas personas, el ñame es comida del norte de África, comida de los vivos y comida de los muertos. Esto significa que también se lo damos en ofrenda a los espíritus de Nganga, y a la vez podemos hacer trabajo con él, invocando todas esas corrientes que transmite la Nganga, los fundamentos, y a la vez los trazos que estamos haciendo. Recuérdense que lengua de mono amarra mono, y que amigo mata amigo, y confianza mata confianza. Esto significa que no podemos enseñarle a alguien algo sobre esta religión porque es amigo de nosotros. En la religión no hay amigos, hay panguiames, son hermanos. Los amigos están fuera de la religión, y esos son algunos. No todo el mundo tiene ese concepto de amistad, y no todo el mundo, después que usted es amigo de él, es un fiel amigo de la persona. Esto significa que usted va a estar traicionado constantemente por amigos o familiares o conocidos. Por eso no enseñamos nunca lo que aprendemos en esta religión, porque con eso mismo que ustedes aprenden, lo pueden estar, como decimos vulgarmente, jodiendo. Usted tiene que limitarse, porque como dice, lengua de mono amarra mono. Usted mismo con su lengua se amarra. Y amigo mismo mata amigo. Y confianza mata confianza. El hecho de que usted tenga confianza conmigo no es el hecho de que yo le tenga que decirle a usted todo lo que yo conozco.
Eso van para muchas personas que están creyendo de que hay que decirlo todo. Podemos decir algo, podemos ayudar a muchas personas, podemos hacer que esta religión sea más amplia en sus conocimientos y podemos muchas veces poder ayudar a las personas para que ellos puedan tener una mejor economía y que puedan trabajar a otras personas. Pero el hecho de que tenga confianza no significa que yo le voy a decir todo lo que yo sé. Eso es imposible. Y si lo han pensado de esa manera, tienen que quitar esa idea que tienen. Los mayumberos o ganguleros, como son conocidos, no tienen amigos. Los mayumberos son padrinos o son panguiami o empangui. Son padrinos o son hermanos religiosos. No existe eso de que es mi amigo y te voy a decir cómo yo hago esto y cómo yo hago lo otro, porque esa misma persona te va a traicionar. Porque eso está en los designios de la religión. La traición, la envidia, el odio, todo eso está entre los ganguleros y más si trabajan brujería mala. Eso todavía trae más arrastre porque es en los designios de esta religión. Por eso, al expresar todas estas cosas, nos remontamos a cientos de años atrás. Estamos viendo el proceso que ha estado Tata Ita Iraca haciendo con el ñame y abriendo orificios o huecos y haciendo como especie de unas caras al cual vamos a presentar y vamos a enseñar. Paso a paso, yo, con mi maña, yo, con mi canga, yo, campo finda, yo, con mi maña, yo. No olviden que nosotros, los ganguleros, somos también artesanos. ¿Por qué? Porque nosotros construimos piezas o hacemos piezas rituales para así hacer nuestros trabajos. Y eso es importante que conozcan cómo podemos funcionar con diferentes piezas religiosas o cómo podemos trabajar con los hojas de maíz en cangri mazango o cómo podemos trabajar con un ñame o utilizar en sí un fin de cosas que no son conocidas por los ganguleros de estas nuevas generaciones y hasta muchos antiguos tampoco, ya que estas enseñanzas datan de cientos de años y han sido un tabú para todos los ganguleros. Siempre que presentamos un trabajo, son sacados de la cartilla de Osvaldo Sesti, el Tataíta Iraca Batalla Mundo, y por esa razón tenemos el privilegio de ser los primeros en poderlos enseñar para que así pase de generación en generación, de gangulero en gangulero, para su mayor conocimiento y presentación alante de cualquier otro religioso, así sea el que sepa más. No tenemos que tener temor porque sabemos lo que estamos haciendo y esa es la razón que un tataíta puede expresar a otros tatas estos conocimientos. Me preguntaron qué cosa es un tataíta.
Bueno, el tataíta tiene ya ahijado y el ahijado tiene ahijado, pero el tataíta es aquel que enseña a los tatas a trabajar. Aún siendo tata, el hecho de que usted sea tata no es el hecho que usted la sabe o la sabe toda. Es imposible. Siempre va a existir una persona que sabe más en la religión y han tenido la suerte de que yo le pueda expresar por mis conocimientos vastos que tengo estas formas primitivas que en presencia de otros anguleros gozan de un gran prestigio por el arte que posee, por la forma ritual que tiene y cómo es que el gangulero va haciendo el trabajo. No es un cuento de que haga una cara, no, estamos enseñando las dos caras, la cara esta de frente y la cara de lado, la cara del hombre y la cara de la mujer, al cual va a pasar después a hacer la cara de la propia centella. Ahí vemos la cara del hombre y del lado vemos la cara de la moana, la cara del mundele y del lado la cara de la moana. Esto, a pesar de que se lo puedo enseñar a ustedes, tienen que saber escoger el ñame que van a poder trabajar con él y que pueda tener esta forma alargada, icónica, para que puedan hacer este tipo de trabajo, utilizando ahora matari o piedra del cementerio, del río, del monte, de la loma, de diferentes caminos, para presentar y hacer directamente la ensara o la representación de la cara de Centella Andoquín, al cual le vamos a dar la representación de dos muñecos dentro de ese ñame para que se lo urie, para que se urien a esas dos personas. Como hemos dicho, estamos dramatizando escenas folclóricas y por ninguna razón decimos que lo hagan o no lo hagan. Eso va a estar de acuerdo a las personas que lo quieran hacer o no lo quieran hacer. Pero estos trabajos pueden durar por mucho tiempo, pueden ser alimentados con menga, con sangre, hasta con sangre. Cuando trabaja con Lucancasi, hasta con sangre humana que da el propio gangulero si es en ofrenda al trabajo que se hace. Los ganguleros cristianos no dan menga de ellos a los trabajos, lo hacen los ganguleros que tienen que ver con Lucancasi o Cantiampembe o como es conocido en Docking. Hay un dice Marrayo parta criumba de lo yo cariajo. Dicen cariajo, Bauria dice los mundeles, Centella Andoquín cariajo. Dice Bauria dice los moanas que son burucutelas cariajo. Dice Uria de lo yo gata cariajo, los mengas de lo yo cariajo. Dice Urian Cheche cariajo. Dice para que dicen cariajo, dicen cariajo, le que dicen los finda. Le que dicen tarima, dicen los finda. El mundo de los religiosos es complicado y no tenemos que dar enseñanza a nadie porque nadie en realidad puede merecer estas enseñanzas ya que son problemáticas hasta para el propio gangulero, palero o mayumbero que la está enseñando. Por eso muchos ganguleros cristianos se dedican a hacer el bien y no se excluye en malas artes y para ello casi es desconocida esas malas artes porque traen consigo arrastre que puede repercutir en la familia que vive con usted, como sus hijos, su madre, su padre, su esposa. Por eso siempre
El gangulero cristiano trata de alejarse de las cosas de Lucancasi, de las cosas del diablo, como dicen vulgarmente. Siempre le huyen a todos los judíos. Hasta muchas veces en los Munanzos Congo, cuando llega un tata que es de enganga judía, todo el mundo se pone tranquilo y se pone eso porque pueden haber hasta problemas. Porque la forma que tiene el gangulero no cristiano muchas veces hasta de escupir los trabajos o escupir la enganga cuando hace una ensara. Por eso nos mantenemos siempre escuchando, aprendiendo, porque esto nos va a dar, como decimos nosotros, la oportunidad de aprender lo que ningún libro tiene. Porque estamos enseñando los conocimientos de un Munanzo Congo, al cual muchas personas se pueden guiar por él, o simplemente tomar lo que le importa. Con tela roja, negra, en tiza, las matari, las piedras que trajo del río, del monte, de la loma, de los caminos, del cementerio, y le pone en los orificios, en los hoyos que hizo en el ñame, como especie de unos ojos, al cual también una boca en base a este trabajo. Ingue Saramagüey, con mi maña llegó, Ingue Saramagüey, con mi maña llegó, Ingue Saramagüey, de un fin da llegó, Ingue Saramagüey, Piango Piango llegó, Ingue Saramagüey. Los trabajos son sumamente primitivos. ¿Por qué son primitivos? Porque podemos alcanzar las corrientes y la fuerza necesaria para transmitirla al trabajo y de esa manera tener más fuerza en los inquisis malongos o espíritus malos que arreamos o mandamos de acuerdo al trabajo que hacemos. Amarramos las mataris o las piedras con hilo negro y a la vez hacemos como si estuviera pelos la cara. Estamos ahora confeccionando lo que es la cara o cara en la representación de centella. Para muchas personas, estos trabajos pueden ser impresionantes. Para muchas personas esto nos puede dar la idea positiva. En realidad, no creo que muchas personas puedan adquirir este conocimiento que estoy enseñando, ni tengan el valor para poderlos hacer de la manera al cual yo se los represento a ustedes. Hay que tener un grado alto de conocimiento en la religión para poder entrar en estos trabajos de padre en ganga. Ningún engueyo puede hacer esto. Las yayis lo pueden hacer los tatas, los padres en ganga. Pero los engueyos no pueden hacer ningún trabajo de los que hago yo, porque es que no le hacen caso, porque esta religión, los espíritus trabajan por rango. Si usted es un engueyo, usted no sabe nada. Usted tiene que aprender mucho para llegar a ser un tata. Ahora, usted es un tata que también no sabe nada, porque tiene que seguir aprendiendo como tata. No es que yo sea tata y ya yo soy el bárbaro de ritmo. No, 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 no. Nada de eso. Usted es tata, pero ahora es que tiene que aprender más. Porque si no, se va a quedar, como decimos,
fuera del plato. Yo sé que muchos de ustedes tienen el conocimiento para adquirir estas enseñanzas, pero sé que hay otros que no captan, aún explicando cómo son estas artes. Esta es una de las religiones más complicadas que existen y para aprenderla es un poco difícil. Pero yo creo que como yo la aprendí, todo el mundo la puede aprender igual. Claro, como es natural, yo llevo toda una vida en esto y puedo darle enseñanza a las personas y a la vez demostrar cómo es que podemos realizar estos tipos de trabajo que para muchas personas es un poco difícil. Es mejor echarle un polvito y decir que se lo coma o prender un poquito de fula, de pólvora y decir cómetelo. Pero no es así. Desgraciadamente no es así. Yo no sé quién ha estado enseñando toda esta religión que solo hacen en polo y cada vez que hacen un trabajo dan un gallo a comer. Deben tener la ganga y patas tan llena que ya ni trabaja. El hecho que usted le dé un animal hoy es lo suficiente. Vemos que tiene dos muñecos, la representación del muñeco hombre y la representación del muñeco mujer. Y estos muñecos van a estar adentro del ñame. Buena chichi. Dice, Willy y yo dicen senté andokin careajo. Dice, Uria dice los mundeles, porque yo manda careajo. Uria dice los muanas, dice que son burucutelas. Dice, cacahuetos dicen coja, dicen los encila. Dice que Guatareamba dice careajo, dice vaya piango, piango, dice Sumunanzú. Dice yo pide, dice licencia, dice Antón Fumbe, que cuenta, dice Ganga. Dice a los propios Sarabanda, a los propios Encuyo, dice a propios dicen Cubayende, dice a mamá dice un bo, dice mamá dicen Kengi. Dice yo pa licencia, carajo, dice para todos, dicen en Fumbe, dice pa que Uria, dicen Cheche, dicen Bacheche. Dicen carajo, yo tal, dicen lo contento. Dice, porque yo Sara dicen como en Tamba dicen Tilanga. Dicen como dicen carajo. Dicen agüe, dicen son agüe. Dicen carajo, dicen los propios dicen centella, carajo. Dicen carajo. Dice Uria, dice que yo manda. Yo voy a dar los mengas de los yo, carajo. Yo voy a dar un susu. Dice un susu muana, carajo. Yo voy a dar, dice un zunga. Dice yo voy a dar a los malafos. Dice yo voy a dar a los chamba. Dice pa' que tú Uria el cheche, carajo. Para muchas personas es un poco impresionante el saber cómo un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo puede trabajar. Cómo llega el padre en ganga a poseerse de las corrientes del propio trabajo para transmitir el poder del ser vivo, materializando al propio espíritu. Los trabajos hay que sentirlos. Usted no puede hacer un trabajo por hacerlo. Usted tiene que sentir las corrientes del trabajo, usted tiene que ver lo que están haciendo en el trabajo y los espíritus, la ceremonia que están haciendo. Si usted está ciego sobre esas cosas,
es un poco peligroso realizar cualquier tipo de trabajo. Pero lo importante es poder enseñarle a todos ustedes cómo se hacen estas representaciones y hasta dónde los mayumberos logran obtener ese poder que transmiten a los inquisis de Nganga o inquisis malongo o la representación de la propia centella o centella andoquín en los trabajos o en Sara que hacen en contra de los enemigos. Como he repetido, los trabajos hay que sentirlos. Usted los tiene que sentir. No puede hacer un trabajo solo así por hacerlo. Hay que sentirlas en Sara. Hay que sentir las corrientes para que los trabajos surtan el efecto que nosotros imploramos y que naturalmente estos son malas artes que no debemos enseñarlas a nadie, pero es parte de los rituales del gangulero y por esa razón las enseñamos. Claro que no recomendamos a nadie que haga buenos ni malos trabajos. Eso queda a conciencia de cada cual. Yo sí los conozco porque yo desde muy joven tuve que como dice, tener guerra con muchos anguleros. Porque de jovencito, imagínense, nadie me podía creer. A no ser después que pasó un tiempo. Yo conozco completamente la envidia. Yo conozco a aquel que odia a otra persona y conozco también que tratan siempre de enredarte para de un modo o de otro tú puedas decir lo que tú conoces. Por eso, como dijimos anteriormente, lengua de mono amarra mono. Amigo mata amigo y confianza mata confianza. Esto significa que no tenemos amigos en la religión. Yo no soy amigo de nadie en la religión. Yo soy un padrino y como tal se me trata y como tal yo recibo ese trato y como tal yo también trato a las personas con el mismo respeto, pero nada de eso de amistad, porque yo no tengo amistad con nadie en la religión. Yo enseño lo que yo creo y como es natural, muy pocas personas se pudieran arriesgar a hacer un trabajo de esta índole. Quizás porque no tienen el conocimiento adecuado o no han podido captar estas enseñanzas donde los triángulos juegan una parte importante o atarean para la justicia. En la religión todo puede suceder. Muchas personas están en esta religión solo por el beneficio que le pueda traer. No están en esta religión como estoy yo, que no me interesa el dinero, ni lo que me puedan pagar, porque ninguno tiene para pagarme lo que yo pudiera pedir. Como me dijo una vez uno, no, usted hágame el trabajo y cóbrame lo que usted sea. Yo le dije, señor, yo no le voy a hacer ese trabajo. En primera, que yo no hago amarre. En segunda, si yo le fuera a cobrar, usted no tiene cómo pagarme. Así que hágame el favor de no molestarme más. Yo no entro en eso de amarre. La mujer que esté conmigo es porque está conmigo. No entro en eso de que estoy amarrando a la mujer y yo como gente ahí de 25 años amarrando y mujeres de... consíguese otro hombre, consíguese otra mujer. Tanto amarre, tantas cosas. Busque un hombre que le vea lo que usted es.
No estar en la brujería, que lo que hacen es robarte tu dinero. El trabajo dura por un tiempo y al final caduca igual. Así que cuando usted tenga un hombre, pues trate de ser buena persona para que ese hombre se mantenga. O de lo contrario, cuando se pelee, denle camino y fuerza blanca, como decimos, y consiga otro. Que posiblemente otro le va a salir más beneficioso que ese que tiene. Muchas personas no les gusta que le digan la verdad. Otras personas sí les gusta que le hablen con la verdad. Porque muchas personas necesitan un consejo y con ese consejo abren los ojos y se dan cuenta del papelazo que están haciendo. Si ahora usted tiene un hombre, una mujer tiene un hombre, y ese hombre le ha pegado 100 veces los tarros, y ese hombre la maltrata y le da golpe, ¿para qué usted quiere ese hombre? Suelta a ese hombre y consiga otro que la trate bien, que la respete, que la admire lo que es usted. No, que yo quiero hacerle brujería, pero amarre, un amarre. Que amarre. Usted lo que tiene es que irse para el gimnasio y arreglarse y ponerse como una mujer diferente y conseguir un hombre que a usted le guste y que le caiga bien. Tanto amarre ni tanto amarre. Pero que la gente está viviendo de eso. Eso es lo que sucede. Y le hacen el cuento, que te lo traigo. Sí, a lo mejor le hace un trabajito y regresa, pero después se vuelve a ir. Porque la persona tiene que cambiar. Si usted es una mujer que siempre está celosa, no sea tan celosa. Denle, como dicen, amplitud a ese hombre para que ese hombre se sienta bien, no lo acose. Porque lo que hace ese hombre es irse entonces. Pero bueno, nos estamos yendo a otro tema. Estamos viendo a Centella, la representación de lo cara a la cara. Recuérdense que pusimos dos muñecos en representación de los enemigos dentro de la cabeza. Ahora echamos harina de maíz. En la invocación del propio Isasi Sasi 7 rayos. Nos dicen careajo. Este trabajo puede alimentarse con un gallo prieto o giro. Puede alimentarse con una gallina prieta o una gallina carmelita. Este trabajo se puede enterrar o este trabajo puede permanecer delante de la enganga o al costado de la enganga. Este trabajo se prende y se pide a Centella dándole de urial, de comer una gallina, un ensusu muana. El poder que posee estas fuerzas sobrenaturales nos dan a entender que esta religión, siempre que hacemos un trabajo, tenemos que utilizar también la mente, porque la mente va a ayudar al espíritu material. Cuando decimos espíritu material, significa de que queremos que ese espíritu se comporte como una persona, un ser que está vivo a pesar que sea un espíritu. A eso le llamamos un espíritu materializado, que el espíritu sabe que es un muerto, pero se comporta como un ser vivo.
Para aquellos que no tienen o no han entendido cómo es esto. Los empungos son seres sobrenaturales. Las deidades es Siete Rayos, Isasi Sasi, Cubayende, Mamachola, esas son las deidades. Identidad son los espíritus. Cualquier espíritu es una identidad. Ahí donde dicen carajo, dicen buenas noches, dicen si son de noche, dicen hijo. Dice agüe son agüe, dicen mañana son mañana. Con Golango nunca te citesia mundo cuava. Como dicen carajo, los mundos dicen de lo yo, carajo, los mundos yaca dicen carajo, carajo, dicen. Los mundos dicen yaca, carajo. Dice ya va cuenta, dicen cheche lo propio, dicen Lucancasi. Dicen carajo, dicen pa' que urie, dicen los muana, carajo, pa' que urie, dicen los mundeles. Dicen carajo, dicen uria de lo dicen carajo. Dicen uria de lo dicen carajo. El gangulero llora en vida a sus enemigos. Esa es la razón de que el pabalero tiene que sentir de corazón, de cunanchila, aquello que está pidiendo. En muchas ocasiones, cuando a la persona le están haciendo un trabajo, se echa a llorar porque siente esas corrientes que trae consigo el arrastre de esos espíritus materiales, ya que todos los espíritus que trabajamos en la enganga son espíritus oscuros, sean gangas cristianos, sean gangas judías, todos son espíritus oscuros que saben lo que son y se comportan como seres vivos. Por eso esta religión es tan fuerte, porque se materializan los espíritus y se presentan delante de la persona como si estuvieran vivos. Aquellos que son videntes lo pueden ver y a la vez entendemos un poco más sobre esta cultura de las reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe, Afro Cuba. Salam aleikum.